Módulo 3 del curso de escritura de tu trabajo final para la especialidad de medicina familiar. Hasta aquí ya hemos desarrollado dos módulos y un encuentro sincrónico que venía incluido con él, que nos permitía definir la pregunta de investigación. Ahora vamos a ver cómo la respondemos y vamos a introducirnos en metodología de la investigación. Muchos autores dicen, y con mucha razón, de que la estructura de la pregunta de investigación, de conocimiento que nos realizamos es el 50% del esfuerzo de realizar un trabajo. O sea, sin duda, elegir el tema, hacer buenas búsquedas bibliográficas, descubrir qué se sabe y qué no se sabe, y sobre lo que no se sabe hacerse una pregunta, es el mayor esfuerzo teórico que ustedes vienen realizando hasta ahora. Cuando la pregunta está bien pulida y los objetivos redactados adecuadamente, que para eso además tenemos clases de soporte especiales para que puedan realizarlo, la metodología viene como una consecuencia lógica. Es decir, ante esta pregunta es evidente que lo voy a responder con esta estructura metodológica. Vamos a identificar nosotros dos tipos de metodologías en función de las dos tipos de preguntas de investigación que les proponemos que hagan para esta instancia de trabajo final. Vamos a desarrollar a lo largo de esta clase el marco metodológico número 1, que responde a los estudios cuantitativos, descriptivos, de corte transversal, y luego en la clase siguiente veremos algunas generalidades sobre estudios cualitativos con tipos de datos que los vamos a animar también a recolectar en este trabajo. Independientemente de que la pregunta de ustedes sea cuantitativa o cualitativa, los invitamos a que tengan conocimientos mínimos sobre los dos espacios. Para ambos marcos metodológicos vamos a ver un poco la estructura, qué tipo de preguntas responden, qué tipo de variables o categorías o cosas medimos en ambos estudios y además un entrenamiento en un software específico para cada uno de los dos marcos metodológicos. Estas dos clases se van a complementar con un taller sincrónico en donde vamos a ver cómo preparar los datos para convertirlos en información con una buena limpieza de base de datos y además un entrenamiento específico en el uso de Atlas-T y en el uso de Infostat, uno para cada marco metodológico. La pregunta, como decíamos, es una brújula para la metodología. Tomen nota y agarren su cuaderno en donde están registrando todo este proceso. Identifiquen la pregunta. Ahora piensen, ¿qué tipo de información necesitan para responder esa pregunta de investigación? ¿Necesitan valores de peso, valores de talla? ¿Cuántas personas respondieron una encuesta para clarificarla en las categorías? ¿Necesitan analizar entrevistas o registros escritos en las historias clínicas de campo libre? Y la otra pregunta, ¿cuánto saben del problema? ¿Y qué es lo que quieren hacer en este trabajo? ¿Contar cuántos? ¿Contar cuántas personas? ¿Qué edades tienen esas personas? ¿Qué características tienen? ¿Si adhieren o no adhieren a un tratamiento? Todas cuestiones de contar o entender por qué, independientemente del número. Entender por qué existen consumo de alcohol en adolescentes en el último año. ¿A qué se asocia? ¿Con qué lo asocian los chicos? ¿Qué valores comparten? ¿Qué sentido le dan al consumo de alcohol en su último año de la escuela? ¿Sí? Piensen un poco eso porque acá ya claramente estamos identificando dos marcos metodológicos. Querer contar cosas numéricamente, decir cuántos respondieron esto, cuántos esto, o comprender más como un relato en donde haya una narración sobre las razones que se involucran en las personas, por ejemplo, para no adherir al tratamiento, porque sobre un mismo tema o mismo problema uno puede hacerse preguntas cuantitativas de contar cosas o cualitativas en donde quiera comprender con más profundidad algún aspecto. Vamos a desarrollar en esta pequeña clase el marco metodológico número 1, que es cuando queremos contar cosas. En los estudios descriptivos cuantitativos de corte transversal,
Son una buena manera de empezar a escribir en ciencias, en investigación, digamos, porque son sencillos. Les invitamos a que usen el aprendizaje por imitación también. Recuerden que nosotros les venimos proponiendo que todas las semanas traten de leer, aunque sea un paper relacionado con sus trabajos, porque también eso genera un aprendizaje en el estilo de escritura y construcción del problema. Bueno, los estudios descriptivos cuantitativos de corte transversal miden variables, hacen mediciones en un momento específico de tiempo. Es decir, podría ser, no sé, de enero a diciembre de un año o durante 2 semanas, ¿sí? No es que hacen un estudio continuado a lo largo de los años de alguna variable. Es útil para conocer prevalencias, frecuencias e incluso poder hacer algunas asociaciones estadísticas que luego veremos en el taller cómo hacer asociaciones estadísticas y cómo esto no necesariamente indica causa. Uno puede tener asociación estadística y que eso no tenga una relación causa-efecto. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de personas con hipertensión arterial no controladas en un CAPS determinado rural de Córdoba durante el 2024? ¿Y cómo se caracteriza esa población? En este caso, la pregunta busca contar cuántas personas tienen hipertensión y qué características tienen esas personas, o sea, distintas mediciones sobre esas personas. Se trata de un estudio cuantitativo, claramente. En este caso, estos son algunos conceptos importantes para que ustedes puedan navegar y que hay en la bibliografía de soporte sobre qué son las variables, indagar sobre encuestas estructuradas y sobre muestras representativas, aunque de muestreo vamos a hablar un poco más adelante. En los estudios cuantitativos nosotros vamos a medir medidas de tendencia central y de dispersión. Es decir, las medidas de tendencia central un poco nos hablan en esa muestra o en esa población que nosotros tomemos, qué cosas hacen que se parezca un poco esa población, o sea, hacia dónde tienden a ir los sujetos. Y en esos casos se encuentra la media, que es el promedio, la mediana y la moda. Esta es una distribución de los casos. Cada uno de estos puntitos de aquí abajo representan los casos de nuestra muestra o población. Es decir, las medidas de tendencia central nos dicen hacia dónde tienden a ir la mayoría de los casos. La media es el promedio de los casos, la mediana es el punto que se encuentra justo en el medio de la muestra si yo lo ordeno los casos de menor a mayor, y la moda es el valor que toma la variable que más se repite. Las medidas de dispersión, en cambio, nos hablan de cuánto varían los casos en mi muestra. Una podría ser el rango, es decir, la distancia que hay entre el punto menor y el punto mayor, el caso menor y el caso mayor, es decir, acá vemos que en el caso 0,1 aparece el primer caso y se extiende hasta 7, entonces entre 0,1 y 7 es el rango. Y también cuando si yo divido a la muestra en 4 partes iguales, es decir, hasta acá el 25%, luego el 50, el 75 y así, esos puntos de corte son los cuartiles. Es decir, una cosa son las medidas de tendencia central, es decir, a qué tanto tienden ir los sujetos en esa variable, y la de dispersión es por el contrario. En nuestro estudio vamos a tener, si es cuantitativo, vamos a tener que sacar medidas de tendencia central y de dispersión de cada una de las variables que midamos. Para eso vamos a familiarizarnos con el uso de dos herramientas básicas. Primero, Excel. Vamos a elaborar una buena base de datos con sus filas, sus columnas, todo bien detallado, bien ordenado y homogeneizado. De hecho, en la sesión sincrónica vamos a tener un momento en el taller para hacer limpieza y orden de una base de datos. Y vamos a usar el software de la Universidad Nacional de Córdoba para calcular estas medidas de tendencia central y de dispersión, que es el Infostat. Una de las tareas de esta clase es descargar Infostat y empezar a hacer su prueba con algunas bases de datos sencillas, o sea, hacer el pre-training antes de nuestro encuentro sincrónico. Hay tutoriales en YouTube y hay tutoriales en la página de Infostat. Pueden usar la licencia estudiantil para obtener un código gratuito de uso. El paso clave antes de calcular los datos es hacer una buena base de datos.
¿Qué es una base de datos? Es el lugar en donde yo voy a tener todos los valores de mi variable de cada caso, ¿sí? Eso va a ser como el básico. A ver, ¿dónde están los datos? Le vamos a decir. Y los que ustedes van a tener que mostrar los datos en una hoja de cálculo de Excel, ¿sí? ¿Qué tienen las bases de datos? Bueno, la base de datos va a tener en cada fila del Excel un caso, las variables van a ser en cada columna y los valores de variable tienen un patrón de respuesta regular. Es decir, por ejemplo, si yo pongo la variable género y utilizo los valores de la variable masculino o femenino, en cada una de las celdas tiene que decir masculino o femenino. No puede decir mujer, varón, no sabe, ¿sí? Los valores son masculino, femenino. Si yo uso masculino, femenino, otros, los valores pueden ser masculino, femenino u otros. No puede ser, por ejemplo, persona transgénero, cis, ¿sí? Tengo que usar los mismos, la misma clasificación en mi base de datos. Es una definición técnica. Las tareas para este encuentro van a ser identificar qué tipo de marco metodológico precisa tu pregunta de investigación, ya sea una cuestión cuantitativa o una cuestión cualitativa. Independientemente del caso de tu pregunta, les invitamos a que descarguen y prueben Infostat y que realicen la tabla de operacionalización de variables. En la carpeta de Drive, en el módulo 3, ya se encuentran dos artículos que hablan sobre de qué se trata la operacionalización de variables y tienen un archivo descargable que ustedes pueden convertir en Word y editar e incluir en sus trabajos de investigación, en donde los invita a relacionar cada objetivo con las variables y cómo están definidas operativamente. Les pedimos encarecidamente a esta altura del curso que estudien el material a tiempo para no atrasarse y que podamos avanzar más. En la próxima clase vamos a ver Marco Metodológico 2, la introducción para estudios cualitativos. Espero que hayan aprovechado este encuentro y que se queden con más dudas que puedan ser resueltas con la bibliografía. Nos vemos en la clase 2.